Bueno, 8 de la noche, 36 minutos, recibimos a una gran escritora, autora. Los más jóvenes, creo que, los más jóvenes, no, al revés, los más viejos, nos acordamos de sus columnas en el suplemento, no, era, ¿no? Laura Ramos. No, el suplemento sí. En el suplemento sí, ahí está. Él no es el que hizo después página, ¿no? Claro. Respuesta al suplemento sí, Claro. que era el Sigue Clarín, que era el suplemento joven, ¿no? El primero. El primero. 85. Nos contaba la noche, ¿no? El mundo. noche, el rock, La noche, todo. el rock. Laura Ramos. ¿Cómo andas, Laura? ¿Qué tal, María? Qué bueno estar acá con ustedes. ¿Publicaste alguna vez esas columnas todas juntas? Sí, hubo una Acércate publicación. un poco acá. Sí, la columna se llamaba Buenos Aires me mata y la publicaron y después hicieron una película. Fue todo claro. una catástrofe. No, porque fueron Veda todo muy Campos malo. Feijó, ¿no? Sí. Todo muy malo que Muy la malo película. El libro, la película, todo. Lo que tenía de lindo era... Pero la columna era una columna, al marcó diario. una época, Claro. era ¿no? Porque contaba lo que estaba pasando en ese momento en la noche, pero después pasado al libro, el cambio de formato no tenía No le sentido. funcionó. No. Fue lindo que viviera esa noche. Al amanecer la Que el leías lo que había 80 pasado. para cultural, Claro, para sí, cultural. Cemento. El Einstein antes, sí, Cemento, totalmente. Claro. Ay, qué pena que... Bueno, pero lo podés hacer un libro en los 80s que esté pensado como libro. Bueno, después fue, sí, Corazones en Llamas, otro que fue también de rock un poco mejor. Sí. Ok, ese no lo leí. Y después el otro libro que a vos te interesaba, María, es Las Señoritas, el de las mujeres, de las maestras que trajo Sarmiento, Sí, ¿no? sí. Es tu libro anterior. Es mi libro, es mi último libro antes de este. Sí, es un libro que la pasé genial, investigando, descubrí cosas increíbles de las maestras. Es que muy loco esas maestras que en un tiempo en el que no había comunicación con nada, ¿no? Como una cosa muy valiente, largarse a una se vida... venían acá al barro, a revolcarse en el barro, a la selva. Venían muchachas de Boston, muchachas de familias modestas económicamente, pero muy bien formadas, cultas, recibidas maestras en Estados Unidos, que las familias las enviaban como con la idea de que progresaran un poco económicamente y los ayudaran, y otras simplemente por vocación docente, por vocación para venir a formar maestras, porque venían a hacer escuelas y hasta llegaron a edificarlas ellas mismas en el interior. Claro. Porque Sarmiento era recontra federal, Sí, quería en Entre educar Ríos, en todo el interior. Sí. Fue divino eso. Bueno, y ahora el último el libro, Laura Ramos. Qué cosa ecléctica, en el buen sentido. ¿Te interesa? O sea, ¿no? Todo te da curiosidad. Yo creo que debe ser una persona muy curiosa, ¿no? Claro. No, yo creo que no, que es toda una confusión, porque a mí me gusta el siglo XIX, por eso escribí Las Maestras. Sí. Porque me gusta el siglo XIX. Antes había escrito un libro sobre las hermanas Brontë, Claro. que me encanta el siglo Pero, XIX. pero también como lectora. Como fan, lectora, por supuesto, y Las Maestras era una continuación, porque ellas habían sido institutrices también, las hermanas Brontë. Y estas maestras, algunas de ellas incluso trabajaron de institutrices en familias privadas en Argentina, las maestras, digo, Sí. ¿no? Cuando vino mi hermano un día a mi casa hace poco tiempo y me dijo, Laura, ¿te acordás de María Luisa? Y yo le dije, María Luisa la modista, que era una señora amiga de mi madre que nos cuidaba a la vuelta de la escuela en su casa, en Montevideo, porque nosotros vivimos en una etapa de nuestra infancia en Montevideo. Yo le dije, sí, María Luisa la modista, y me reí. Y me dijo, bueno, era una espía de la KGB que estuvo en el asesinato de Trotsky. ¿Qué? No, nosotros éramos trotskistas a muerte. O sea, Trotsky era como nuestro padrino espiritual. Dentro Dije, del cisma de los leninistas y los trotskistas, tu familia era del lado de Trotsky. Pero aparte, mi padre era el más trotskista de todos los Abelardo trotskistas. Ramos, tu viejo. Estaba a la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, en sus comienzos. Que vos decís que En tenía sus esa frase, comienzos, nosotros sí. los trotskistas, nosotros los trotskistas. Claro, decía tu entonces papá. fue como o sea, me produjo una conmoción y no lo quise hacer. Y mi hermano decía, la historia es genial, tenés que escribir un libro. ¿Y dónde la descubrió tu hermano? Mi hermano fue a Montevideo por otra investigación y se encuentra con un historiador que le dice, Montevideo es un nido de espías. Mi hermano le dice, sí. Bueno, le dice, la modista que los cuidaba a ustedes era una espía de la KGB. Y entonces mi hermano empezó a investigar y encontró... ¿Vos sabías que era rusa, por lo menos? No era No rusa, era era rusa, española. de Ceuta. Ah,
Bueno, claro, de hecho el que lo mata a Trotsky era español, amigo, claro. Ramón Mercader era Ramón íntimo. Mercader. Claro. Que, bueno, es un libro que me recomendó en su momento Claudia, que es una maravilla, ¿no? El hombre que amaba a los perros, ¿no? Bueno, que el cuenta, hombre, claro. de Padura, que cuenta un poco la historia de, si no lo conocen los que van a México y van a la Casa Azul y después pasan por la casa. Pero esta mujer, Sí. la protagonista del libro de De Laura, que se Laura. llama Mi niñera de la KGB, ella trabajó en el asesinato de Trotsky, no se sabe exactamente en qué, pero probablemente haciendo los planos que vos decís que pensás que son los planos justamente de la casa de Frida Kahlo, ¿no? Sí, porque no se esa sabe es una cuál- certeza. Porque o quedan sea, cerca, ¿no? En México, los que hayan ido al DF, ¿no? Queda relativamente cerca la casa donde vivía Frida Kahlo con Diego Rivera y la casa donde vivía Trotsky, ¿o no? Trotsky fue acogido por Frida y por Diego En la casa en de la ella. casa de Frida. Ah, y después no sé apenas más. llegó, Sí, pero lo matan en otra casa. Claro, lo reciben en su casa, en la casa de Frida, lo reciben Diego Rivera y Frida Kahlo. Ahí María Luisa, o sea, nuestra Niñera. modista niñera, ella en esa casa ella logra insertarse como secretaria, como traductora en un primer momento. Después su jefe inmediato se pasa a Estados Unidos, entonces el jefe Sudoplatov, el jefe máximo jerarca de la KGB, que era encargado del asesinato de Trotsky, la retira de ahí, porque piensa que si el jefe inmediato de María Luisa pudo haberla delatado y se había pasado a Estados Unidos, entonces la quita de ahí para que no se descalabre. No corra todo peligro, claro. La saca de México en ese momento, pero ella logró hacer los planos. Después, y esto lo descubrí De yo, la casa de Frida, Frida. que no es donde lo matan finalmente a Trotsky. después, Trotsky tiene un gran amor con Frida, fue una historia extraordinaria que cuento ahí en el libro, todo lo que mis editores me dejaron, hubiera ¿Por contado qué? mucho más. No, ¿por qué no porque te me dejaron? apasionó esa historia. Y te Porque, dijeron, bueno, te era estás otra desviando, historia. Laura, Porque que te dijeron, dicen, te enamo- viste, te digo, no, volvé, qué sé Volvé. yo, y uno quiere que te sigas contando. Claro, me dijeron, ¿te enamoraste de esta historia? No puede ser, esa es otra historia. Así que tengo otro libro después sobre eso. Es espectacular, hay mucha evidencia del amorío de Frida con Trotsky. Tengo una carta de Trotsky a Frida, Frida amada mía. Ah, ok. Hermosísima, la historia de amor. Él Menos se mal, separó. porque Diego Rivera la cuerneaba todo el día y ella sufría por él, o sea que está bien que ella tenía... No, pero ella también tenía amantes, hombres y mujeres. Ah, es verdad, sí. Sí, es verdad. todos eran muy, Sí, muy libres abiertos. sexualmente, sí. Entonces, María Luisa es retirada de esta casa. En ese momento, la tensión entre Trotsky y Diego Rivera es extrema. Entonces, Trotsky se muda a otra casa que debe cerca. quedar tipo 20 cuadras. 20 cuadras. queda- Yo cuando estuve en México, hice... Fuiste a las dos. Fui a las Yo dos, también, claro. sí, claro. Sí, sí. Que en la calle Viena, y ahí a Trotsky lo matan. Ella, lo que sabemos, que está documentado, porque Sudoplatov, este jefe que la saca a ella de la casa de Frida, que escribe un libro y ahí cuenta, y él ahí dice, Patria, porque a ella su nombre clave era Patria, el de María Luisa, Patria dibujó los planos de la casa de Trotsky, no dice de cuál de las dos. Dice, ella era nuestra mejor agente. No, porque se escucha en el... Dale. Ella era nuestra mejor agente. O sea, dice esto en su libro, que Wow. está en castellano, lo pueden adquirir. Pero además era una misión, o sea, si te piden algo así, sos Eso es importante. importante. Por No, supuesto, él no, dijo, ella era nuestra mejor Claro, es un agente. O sea, montón. era la misión número uno para Stalin. Claro. Era la Ir la a misión matar a más Trotsky en importante. México, claro. Hacía años que lo venía persiguiendo, hacía años que lo quería matar. De hecho, hubo otra tentativa antes de la de Ramón Mercader. Hubo otra de Siqueiros, el gran pintor Sí, claro. muralista, que también, bueno, intentó matarlo y fracasó. Después de Siqueiros, logró matarlo Ramón Mercader, íntimo amigo de María Luisa, posiblemente amante. No. Es muy posible que hayan sido amantes, porque los dos, digamos, hacían como militaban una libertad sexual que admitía eso, aunque ella tuvo muchos amantes y él también tuvo muchas amantes, los dos eran muy seductores, y en el fragor de la Guerra Civil Española, donde ambos lucharon juntos, es muy posible que hayan tenido relaciones sexuales, y después también en México. La madre de Ramón Mercader, Caridad Mercader, que fue quien alentó a Ramón a entrar a la KGB,
fue quien incorporó posiblemente a María Luisa a la KGB. O sea, María Luisa es tu niñera. Estamos charlando con Laura Ramos, que descubre en un momento que se llamaba hermano... África de las Heras, aparte, ¿no? Un nombre Rarísimo. ¿Qué jugaban con binoculares? O sea, no sé, ¿qué juegos hacían como ¿Hay niñera? algo de todo esto que te haya hecho pensar de de ella cuidándote? Ella era una persona... A las escondidas. Bueno, no sé, estoy pensando en todos juegos. Ella nos retiraba de la escuela, nos llevaba a su casa. Y ahí a mí me contaba, mi hermano trataba de jugar con los perros, ella tenía unos mastines entrenados por la policía, que eran asesinos. Un amigo mío de mi infancia, al que entrevisté para este libro, me contó cómo uno de esos perros descuartizó a un perrito chiquitito, muy pequeñito. Mi hermano trataba de jugar con los perros. Mientras ella me contaba una historia, que después yo tengo el libro que se llama La Cuarta Altura, que es la historia de una niña soviética que va como logrando distintos logros, va adquiriendo distintos logros, como aprender a nadar, aprender a correr a determinada velocidad. Era una niña rusa, o sea que era una niña algo soviética, ya. pero no, ella no me decía que era soviética. Ella me contaba la historia de esta niña, Julia, y recién cuando se fue me regaló el libro La Cuarta Altura, que es una niña soviética. Cuando ella en el año 1967 deja oficialmente Montevideo, después vuelve en 2 oportunidades más. ¿Y se va a Rusia, a la Unión Soviética entonces? No. Bueno, en ese momento no se sabía. Ella dijo que se iba a Suiza, que se iba a Europa. Después supimos, o sea, yo me enteré cuando fui a Cambridge, donde están los papeles de un espía soviético que se escapó y que iba guardando los papelitos con los nombres de los agentes internacionales soviéticos, iba guardando en sus zapatos cuando salía de la oficina de la KGB de Moscú, los escondía en su dacha, en las afueras de Moscú, en la tierra, entre las ratas, se deslizaba entre la tierra y guardaba en una vieja lechera de aluminio estos papelitos que robaba de la sede de la KGB con el nombre de ella. Cuando él logra escaparse, después del que cae el muro de Berlín, logra escaparse de la Unión Soviética, lleva esos papelitos que estaban en la lechera, los pasa a un baúl y de ese baúl llega a Inglaterra, a Cambridge. Sobrina nieta de África, o sea, de María Luisa, para que me contara un poco, y me contó cómo era la familia, que es una familia de derechas, de militares, que ella siempre era muy rebelde, que su hermana era muy bella, rubia. ¿Y ella ya sabía que era espía? Sí, fue un escándalo. Me dijo, es la historia negra de nuestra familia. Cuando yo era chica y hablaban de la prima roja, yo me tenía que ir porque me sacaban, no querían que yo escuchara. Me decía, esta es la sobrina nieta. O sea, es una historia negra que avergüenza a toda la familia. Fue española de derechas. Claro, porque Ceuta es un enclave militar español en el norte de África. Cuando los africanos pasan a España, pasan por Ceuta y Melilla, ¿no? Claro, Ceuta y Melilla son 2 enclaves españoles. Sí. Me acuerdo de la canción de Manu Chao. Claro. ¿No? Claro. Además, una cosa que quería decir, que Laura, más allá de que es una gran escritora, es impresionante la investigación que haces para los libros. Todos tus libros tienen muchísima investigación. Y este libro fue a Cambridge, fue a México, fue a Montevideo, por supuesto, fue a Ceuta, a Cuba. O sea, fíjate todo el recorrido que te debe encantar hacer, pero quiero decir, una investigación muy profunda. Y no ficcionás, no te das permiso. No Vos no te das ningún... sos como ortodoxa de... Por supuesto. Del registro. Soy fundamentalista del registro. Ok. Como mi maestra María O'Donnell. Por favor, tenemos la misma editora las dos. Claro, no, por supuesto. Pero por no, supuesto, claro, no. Por eso me decís vos tenés Padura. un pacto. Claro, pues Padura es ficcionista. Padura es un novelista, es como Claudia, son novelistas, son Lo que personas pasa es que a con mí imaginación. Yo carezco de imaginación. Sí, pero a mí que me pasa lo mismo, pero lo que pasa es que ahora que como estoy con un libro y estaba leyendo mucho sobre Rodolfo Walsh y qué sé yo, que era un fundamentalista también, o sea, no novelaba nada, o sea, lo que era novela y lo que no era novela no era novela, ni así. A mí me resulta muy confuso, y me pasó en 1985 y todo, o también en lo de Padura, los que usan los nombres de verdad
te cuentan una historia de verdad, pero dentro de esos nombres de verdad, de una historia que efectivamente pasó, se dan un permiso. Se dan unos cuantos permisos. Claro, entonces Bueno, pero ahí... es ficción. No, o sea, porque 1985 es el juicio a las juntas con los nombres verdaderos, con los mismos Pero jueces. fíjate que la mujer de Estracera no tiene el nombre verdadero, porque justamente, como se dieron demasiados permisos, a la mujer de Estracera no le pusieron el nombre. La mujer de Estracera se llama Marisa. Está y bien, en la pero película todo no le pusieron Marisa. Pero el pacto, el que lo va a ver. Ah, sí. Yo lo que digo es, cuando vos entrás a un texto, una película que tiene nombres verdaderos, de una historia Pero real. la de Padura no, vos sabés que es una novela, ¿eh? Vos sabés que es una novela, porque cuando te empieza a decir cómo piensa un personaje, qué es lo que está pensando, cómo se siente, vos ya sabés que ahí hay una ficción. Vos no podés saber no, qué es lo- Padura sí, el pacto Sí, es ficción, Sí, vas a el, leer pacto- una el de él es ficción. Yo creo que tiene que Pero ver no con le el- sacan ni los nombres. No, los Trotsky, nombres no se los Trotsky, tiene que sacar. Está África de las Heras. a mí Está me, África a mí de las me- Heras y ella hace que Está bien, dentro incluso de la obra de Padura, por ahí uno entra, pero igual es... Pero hay un montón no tiene nada que ver con lo que hace ella, ¿no? Pero hay un montón de escritoras de literatura histórica, lo que se llama literatura histórica, que es todo ficción. O sea, tiene base de realidad. Sí, Lo que hace lo que hace por ahí Florencia Canale, lo que hace- que- sí, sí. Gabriela Saidón a veces, también ha hecho historia. Ahí ellos se toman muchas libertades, porque ellas hacen una investigación histórica, pero hacen una novela. Lo que hace Laura es otra cosa. No. No, claro. Yo soy una historiadora advenediza, o sea, soy una historiadora amateur, entonces necesito, como tengo mis credenciales son muy flojas, estoy muy floja de credenciales, necesito decirle al lector, mirá, yo no te lo digo porque a mí no me vas a creer porque yo no soy Sí, nadie. pero Entonces te muestro, me tuve que ir al archivo Churchill de Cambridge para buscar los Claro, pero te papelitos, digo los una cosa, papelitos que- del espía que los Sí, puso no, en los no, no. zapatos y te digo, esto lo encontré en los papelitos. Sí, no, claro. Pero más allá de lo que está diciendo ella, que parecería darle algo más rígido al libro, el libro No, se bueno, es que escribe como se los lee dioses, sí. con un gusto, como Sí. si estuvieras leyendo una novela. O sea, vos entras en el código, esto es una investigación, pero lo lees con una novela, porque tiene una prosa y una forma de Sí. llevarte adelante la historia que no es de la rigidez de fui a Cambridge, No, vine para acá, no, acá no. está el papelito, sino que hay No, un claro, trabajo bueno, es que narrativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, Súper, claro. sí, recontra. bueno, porque aparte se une con mi historia, digamos, es un libro también De autoficción, autobiográfico. claro. No, no es, No, sí, claro, sí, sí. es autobiográfico, siempre me parece a mí Sí, que todo lo sí. autobiográfico es autoficción, Sí, ¿no? sí, sí. Pero sí, porque la historia está buenísima. estamos muy Es la metidos. historia de África, entonces, a quien Laura Ramos conoció, como nos acaba de contar, bueno, como su niñera, que lo era en Montevideo y tantísimos años después, bueno, cuenta una historia mucho más grande, contando también tu historia personal y este personajón que encontraste. Así que Mi niñera, la KGB, me encanta el título, además, y tiene un fotón que... Y que una cosita en la más quiero tapa, decir, sí. que no solamente tenés en el libro la historia de la niñera, sino que tenés la historia de los años 60 en Montevideo, Claro. ¿no? Que es una década muy particular, porque no son los 70 cuando ya, digamos, hay más violencia y demás. Se sino pone más feo, los cuando 60 se eran empieza a ir lindos. una intelectualidad de Buenos Aires, se va a Montevideo, y entonces ella está en las relaciones de la mamá, porque vivías con tu mamá, ¿no? De la mamá con el resto de la gente. Hay como un ambiente interesante más allá de la historia de África, ¿no? Claro. Para leer. Claro, este grupo de intelectuales, amigos de mi madre y como tíos nuestros, Claro. a todos los encontrás, son personajes reales, están muertos muchos de ellos, pero son personajes reales. Es genial cómo reaccionaron ellos cuando se enteraron Que- de que María Luisa, esta amiga María que Luisa llegaba, era África. era África de Buenísimo. las Heras. Es Bueno, genial. Gracias, Laura, por la visita. Un encanto. Felicitaciones por tu libro. Muchas gracias, Mi niñera María. de la KGB. Lo sumamos a la lista de regalos posibles del Día de la Del Día de Madre. la Madre, claro. ¿no?